Les invito a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Estaré dando lectura del versículo 1 al 7. Gálatas capítulo 4 del 1 al 7. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Les invito a inclinar sus rostros una vez más. Padre, le damos gracias por ese gran privilegio de poder llamarlo Padre y tener la seguridad de que somos sus hijos. Y en esta hora pedimos de su ayuda, de su dirección, al momento de escudriñar su palabra, que su palabra transforme nuestras vidas, que su palabra corrija todo aquel entendimiento que no está conforme a su palabra. Que podamos ser animados, que podamos ser exhortados a reflejar la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Ayúdeme en la exposición. En el nombre de Jesús, amén. ¿Reconoce los nombres de Steve Jobs, Nelson Mandela o Jeff Bezos? Yo creo que la mayoría los hemos escuchado. Ellos tienen algo en común. Y no es su riqueza, tampoco es su fama. Ellos fueron hijos adoptivos, ya sea por una nueva familia o por un padrastro. Por ejemplo, Steve Jobs, quien es el cofundador de Apple, nació del fruto de una relación de dos jóvenes universitarios, quienes al no contar con los recursos para criar al niño decidieron entregarlo a una familia de clase media llamada Paul y Clara. En el caso de Nelson Mandela, el primer presidente de raza negra en Sudáfrica, fue adoptado a la edad de 9 años por el líder de una tribu, después del fallecimiento de su padre biológico a los 9 años. Jeff Bezos, el hijo adoptivo más rico del mundo, fue adoptado por su padrastro Miguel Ángel Bezos y se convirtió en el fundador y ex-CEO de la gran compañía Amazon, a quien le otorgó una gran riqueza. La adopción es mucho más que un acto legal. Es una expresión profunda de amor, compromiso y transformación. Los beneficios de un niño que es adoptado
Hay muchos, pero déjeme darle algunos solamente. Un niño que es adoptado tiene estabilidad moral y física. Accede a un entorno seguro con cuidados constantes y afecto. También tiene el beneficio y la oportunidad de la educación. Tiene mayor acceso a educación, a salud y desarrollo integral. También obtiene el beneficio de identidad y pertenencia. Se integra a una familia que lo reconoce como propio, fortaleciendo su autoestima. También obtiene el beneficio de tener una red de apoyo. Antes estaba sin apoyo, sin familia, ahora tiene apoyo familiar. Aunque estas personas mencionadas llegaron a ser muy famosas y algunos han alcanzado a poseer grandes riquezas, no se compara con los beneficios que el creyente obtiene al ser adoptados como hijos de Dios. Y ese es el tema de este día. La adopción del creyente, una obra divina. El tema de la adopción es una doctrina maravillosa que todo creyente debe siempre recordar y abrazar con fe. Como cristianos, comprender que hemos sido adoptados por Dios nos protege de caer en manos de falsas religiones, falsos maestros que ven al cristiano como un número más para su propio beneficio. Muchos creyentes hoy en día se encuentran en esa situación, siendo explotados por sus líderes religiosos. En este mismo momento están sentados frente a una persona llamada pastor, mas sin embargo su deseo no es edificar la iglesia. Su deseo es obtener el mayor beneficio de cada persona sentada frente a él. Muchos están siendo explotados. Quizás algunos de ustedes vienen de ese contexto. Y por la misericordia de Dios les permitió salir de ese lugar. Algunos otros, por la gracia de Dios, ya no están en esa comunidad. Y gloria a Dios por eso. Ya no están en una comunidad tóxica, en donde no hay crecimiento, no se expone la palabra de Dios, sino pensamientos humanos y diabólicos. Y no estoy hablando de sectas, porque las sectas, ese es su mensaje, sino que estoy hablando de iglesias que se llaman cristianas, que han sido engañadas por el enemigo y han aceptado la dulzura de la mentira. Iglesias que comenzaron bien, en donde se predicaba la palabra, pero en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos fueron engañados, permitiendo que la elocuencia, la música contemporánea, los métodos modernos de evangelismo tomara el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. No me dejarán mentir que una iglesia cerca a nosotros en el mes pasado anunció: vengan al servicio, viendo películas de Disney y estaremos extrayendo verdades bíblicas.
Y uno podría ver la página de ellos, los comentarios. Todos están contentos. ¡Qué gran bendición!, dice. ¡Qué tristeza! Debemos recordar que hay muchas religiones donde se enseña que la gente puede ser librada del juicio de Dios mediante obras. Obras de moralidad, teniendo buen comportamiento, teniendo un vocabulario elocuente sin uso de palabras obscenas, haciendo obras religiosas, asistiendo a la iglesia, teniendo una rutina de oración, siendo generosos con sus ofrendas, guardando las tradiciones, los días y los años, las festividades, días de descanso, etcétera, etcétera. El legalismo moderno puede disfrazarse de santidad u obediencia, pero en realidad convierte la relación con Dios en una carga muy pesada. El peso que Dios vino a quitarnos, estas personas llamadas pastores, las vuelven una vez más a depositar en los hombros de aquellos que han sido librados por el poder del evangelio. Cualquier evangelio que añade requisitos humanos a la gracia de Cristo es una distorsión peligrosa. Las obras de moralidad, las obras religiosas, es la gran mentira de Satanás. Y se ha encargado incansablemente de llenar a todo el mundo con sus mentiras, como lo hizo desde el principio. No es algo nuevo. Satanás es un maestro de la mentira. Es la manera en que engañó a Adán y a Eva desde el comienzo. Y lo sigue haciendo y sigue siendo efectivo. ¿Acaso no nos damos cuenta? Le dijo a Adán y a Eva, no morirán. Coman del fruto, no morirán. Dios sabe que cuando coman del fruto, les serán abiertos los ojos y serán como Dios. ¡Qué gran mentira! La escritura es clara acerca de la salvación. La salvación se obtiene solamente por fe en la persona de Jesucristo, independientemente de las obras. Y este es el mensaje del evangelio que encontramos únicamente en las escrituras. Durante casi 1000 años, esta gran verdad fue ocultada a la gente por la Iglesia Católica Romana, hasta que llegó la Reforma. La Reforma consistió en recobrar el hecho de que la salvación es por fe únicamente y no por la fe más las obras. La Iglesia Católica lo había enseñado de una manera errada, para su propio beneficio, y lo sigue haciendo el día de hoy, y le sigue funcionando. Esta lucha no terminó con la Reforma. Qué bueno fuese que ahí se hubiese terminado todo, pero la lucha continúa hasta nuestros días. Hemos de seguir luchando por perseverar la pureza del evangelio. Satanás trabajará incansablemente para meterse en aquella iglesia donde se le abra un poquitito de espacio. La iglesia siempre tiene que estar peleando para preservar la pureza del evangelio. Dios ha delegado a la iglesia esa gran responsabilidad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Nadie más tiene esa responsabilidad y a nadie más se le ha dado esa autoridad. Solo a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de preservar la verdad, transmitir la verdad y defender la verdad.
Y eso es lo que haremos. La mayoría de las iglesias evangélicas, y escuche, son evangélicas, creen que la salvación es por fe más las obras. Muchas iglesias están predicando una salvación que se obtiene por fe, pero se mantiene por obras. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, sin conocimiento, ¿quién os ha engañado? Gente cristiana ha sido engañada. Gente cristiana ha sido turbada al creer en un evangelio distorsionado. Un evangelio distorsionado no edifica, sino todo lo contrario, destruye, divide, produce daño espiritual. Es como la música distorsionada. Aquellos que conocen de música saben que la distorsión, tocar una nota distorsionada, hace exaltar el deseo que hay en el corazón del hombre. Produce alteración, disonancia y discordancia que causan excitación y sentimientos negativos en las personas. Un evangelio distorsionado daña la vida espiritual, daña la comunión con Dios y daña el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo se encuentra aquí en la carta a los Gálatas defendiendo el evangelio contra los falsos maestros judaizantes, exhortando a los Gálatas a recordar el momento exacto cuando fueron transformados por el evangelio. Un evangelio de gracia y no de obras. Él mismo se los presentó y ellos creyeron. Pablo les explica la razón de la ley en el capítulo 3. ¿Para qué fue dada la ley? La ley fue dada como guía para conducirnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Alumbrarnos, guiarnos, hacernos ver que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Por ejemplo, uno no sabe que ha infraccionado la ley de tránsito hasta que mira por el retrovisor y ve al policía con las luces prendidas. Hasta ahí se da cuenta, voy a exceso de velocidad. Uno no sabe que ha ofendido a Dios, a menos que no nos diga su palabra que lo hemos hecho. Por eso en el Evangelio se tiene que explicar el estado natural de la persona sin Dios, alejado de Dios, con la necesidad de un Salvador. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, usted, yo y todos nosotros, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. Pablo ha estado explicando esto a la iglesia de los Gálatas y lo hemos estado viendo en mensajes anteriores. Y ahora llegamos al capítulo 4 y Pablo sigue explicando la justificación. Parece que Pablo está siendo repetitivo, pero cuando algo es importante, es necesario explicarlo una y otra vez, con ejemplos diferentes, con el propósito de que quede claro en el corazón de los oyentes.
El tema de la justificación es el tema central del Evangelio. Y si es necesario explicarlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, lo debemos hacer. Porque hemos sido justificados, libertados, librados plenamente. Ahora somos hijos de Dios. Y como tal debemos vivir. No debemos regresar al lugar del cual Dios nos sacó. Éramos esclavos, ahora somos libres. Éramos pobres, ahora somos ricos. Éramos huérfanos, ahora somos hijos. Tenemos un Padre amoroso al cual podemos clamar, Abba, Padre. ¿Cuándo fue la última vez que usted clamó a su Padre en medio de esa necesidad que tenía? Cuando descargó toda su necesidad en Él. La adopción del creyente es una obra divina. Solo Dios lo puede hacer y Él lo hizo. Y nosotros somos los beneficiarios únicamente. Pablo utiliza la analogía de la herencia y la mayoría de edad para explicar la relación entre la ley y la gracia en la vida del creyente. A través de la metáfora, Pablo destaca la libertad que tenemos en Cristo y cómo como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir una vida de libertad y no de esclavitud. Ya no somos más esclavos. ¿Puede usted pensar, imaginarse a un esclavo siendo liberado, siendo comprado, estando en libertad y desear volver a estar esclavizado? No hace sentido. Y Pablo dice, el heredero en nada difiere del siervo, aunque es Señor de todo. Pablo va a explicar en estos versículos el estado anterior del creyente. Va a explicar la obra de Cristo, la obra redentora, con el propósito de adopción, y al final va a volver a recordarnos. Somos libres, ya no somos esclavos. Vivamos como libres y no como esclavos. Según el Antiguo Testamento, el siervo tenía esto en común, que era miembro reconocido de la familia. Y el hijo tenía en común con el esclavo lo siguiente, que estaba en servidumbre. Aunque era dueño de todo, estaba bajo tutores, bajo guardianes. Pero la diferencia, que la servidumbre del hijo era ligera, temporal, hasta que llegue la edad establecida por el padre. Sin embargo, la del esclavo era permanente, para siempre. Y esta es la analogía que Pablo usa en el versículo 1 del capítulo 4. Digo pues, mientras el heredero, ese mientras es temporal, no es permanente. Dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. ¿Será esto injusto? No lo es. Está bajo guardianes y tutores por amor, porque es necesario. Imagínense darle la fortuna a un niño. No sabe. Se vuelve loco, aún un adolescente, aún muchas veces un adulto. Se ha sabido de personas que han ganado la lotería, que vivían modestamente en una familia armoniosa, y una vez ganándose la lotería,
desperdiciaron su vida, se divorciaron y aún muchas veces perdieron su vida. Entonces este es un acto de amor. Y eso es lo que vimos en los versículos anteriores. Dios, por amor, dio su ley para guardar a su pueblo, para guardarnos de no pecar exageradamente. Sin la gracia de Dios nosotros pecaríamos y seguiríamos pecando. La herencia es solo por derecho de nacimiento, pero la posesión y el gozar de los beneficios solamente se alcanzaba hasta que llegase a la edad indicada por el padre. El menor está en manos de tutores que cuidan de su persona, de su formación mental y administradores que protegen su patrimonio. Ese fue el deseo del padre, dejar a su hijo la herencia, pero también que se guardase hasta la edad indicada. De modo que el mundo, aunque poseía la promesa de una gran bendición, estuvo sometido durante siglos a servidumbre de la ley. Para el pueblo de Israel la ley estaba escrita, la tenían escrita en las tablas de la ley. Para los gentiles estábamos alejados, pero Dios en su gracia nos dio la ley escrita en nuestros corazones. El ejemplo que Pablo está usando dice que está el heredero menor bajo guardianes y tutores. Esto en verdad era la muestra de amor para el heredero menor. El deseo del padre era que llegara a la edad adulta para que pudiese disfrutar de su herencia y no llegaran los ladrones a quitarle todo lo que tenía. Pero también para que lo pudiese administrar y él pudiese dejárselo a su generación. Los guardianes espirituales, hablando espiritualmente, era la ley mosaica. Dios dio la ley para que el pueblo de Israel a través de la ley pudiese ver la santidad de Dios y pudiese reconocer su estado de pecaminosidad y que necesitaban un Salvador y que ese Salvador era prometido desde el principio, que llegaría y llegó. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel, sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel porque Él no cambia. Versículo 3 nos incluye a nosotros. Así también nosotros estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Vaya conmigo a Gálatas 4:9, ahí adelantito, que dice lo siguiente: pero ahora, dice, conocéis a Dios, o más bien, sois conocidos por Dios. Y esa frase es muy importante, que seamos conocidos por Dios. No es suficiente conocer de Dios, es necesario que Él nos conozca. No es suficiente conocer al presidente de la República. Si yo llego y toco la puerta de la Casa Blanca y digo, quiero ver al presidente, ¿y quién eres tú? Bueno, yo conozco al presidente. No, ¿te conoce él? Porque si no te conoce, no te dejará entrar. Y esto es lo que Pablo dice: sois conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales?
a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Cómo es posible, hermanos? Dice Pablo, porque les llama hermanos. ¿Cómo es posible desear volver a ser esclavos siendo ya libres? Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Números 11:5. El pueblo había sido libertado de esclavitud. Por 400 años el pueblo de Israel había sido esclavizado. Dios los libera, los saca de Egipto, van por el desierto y mire lo que dice el pueblo. Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis. ¿Era gratis? No era gratis. Ellos no recibían salario. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Su mente aún no había sido liberada. Su mente seguía esclavizada, aunque sus cuerpos estaban ya liberados, su mente aún seguía allá. Y esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es que ustedes, Gálatas, desean una vez más regresar al estado de esclavitud? Y muchos creyentes el día de hoy se encuentran en la misma situación, anhelando lo que antes tenían. Y usted se puede dar cuenta a veces cuando platica con ellos y le platican su vida pasada, como que lo extrañan, cuando en verdad nos debería de dar vergüenza. Colosenses 2:8 dice lo siguiente: mirad, y ese mirad es un imperativo, vean, miren, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Ahí mismo en Colosenses 2, capítulos 20 y 21, es clave. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques? ¿Cómo es posible? Siendo libertado de todo eso, ¿cómo es posible desear regresar una vez más a la esclavitud? Estos son preceptos y enseñanzas de hombres sutiles, agentes de Satanás que están en las iglesias. Se disfrazan como pastores, se disfrazan como hermanos santos, traen su certificado, su título, un doctorado de cierta universidad religiosa, pero su deseo no es ser siervos, no es servir, es obtener ganancias. Estas doctrinas que suenan profundas pero carecen del fundamento bíblico, suenan bonito al oído, pero no hay nada que nos pueda ayudar en nuestra santificación. Es una mezcla de evangelio con ideologías, misticismos o legalismos. Se sustituye la centralidad de Cristo por sistemas humanos de pensamiento o espiritualidad. Suenan muy espirituales, suenan muy bíblicos, pero no lo son. Antes de Cristo, los creyentes estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
como niños bajo la supervisión de los guardianes, de los tutores. Y la pregunta para nosotros, ¿vivimos aún necesitando de esa supervisión externa? ¿O en verdad solamente estamos en obediencia a la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios que rige nuestras vidas? Cada decisión que tomamos, ¿acudimos a la palabra de Dios o acudimos al consejero? ¿O es que aquel sabe de economía y quiero hacer una inversión? El mejor economista es Dios. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Pero mire lo maravilloso que es Dios. No nos dejó allá en el pasado. Versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Es Dios quien toma la iniciativa. No es el hombre que desea ser adoptado. Es Dios quien nos adopta. El tiempo de Dios marca la hora exacta. Su reloj no le faltan baterías, como la de nosotros. O aquellos que tienen relojes de mecánicos, que si no le da la cuerdita y se le olvidó, al otro día seguramente llegará tarde a su trabajo. O llegará tarde a esa cita importante. Pero Dios no es así. El tiempo de Dios marca la hora exacta. Y su tiempo es perfecto. Nunca llega tarde, tampoco se adelanta. Él llega en el momento preciso. El hombre puede prometer llegar a una cita, a un encuentro, en una hora determinada, cierto día. Sin embargo, es inseguro. Es su deseo llegar temprano. Y yo creo que muchos de aquí desearon llegar temprano hoy, pero no lo hicieron por cierta circunstancia. El hombre, el ser humano, puede desear llegar a cierta hora, pero es inseguro porque depende de muchas otras circunstancias, como por ejemplo el tráfico, el clima, el transporte, la vida misma. Podemos prometer, nos vemos el próximo domingo, pero nos falta la palabra, si Dios quiere. Porque en verdad no sabemos. Dios no depende de nada ni de nadie. Él es autosuficiente. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135:6. Porque Él es el Dios soberano. Su soberanía está sobre toda su creación. Dios no está limitado por fuerzas externas. Su voluntad no depende de circunstancias ni de permisos humanos. Ese evangelio que se predica, dale permiso a Dios, dale una oportunidad, abre tu corazón. Eso no es bíblico. Dios no pide permiso. Él ha elegido, Él ha llamado, Él ha hecho toda la obra. Debemos estar sumamente agradecidos porque nos ha adoptado como sus hijos.
cuando vino el cumplimiento. Ese cumplimiento de tiempo es expresión de la soberanía de Dios. Dios actuó conforme a su perfecto plan, cuando Él quiso y como Él quiso, para redimirnos. En su plan salvífico incluía la adopción con la mirada a una herencia eterna. Eso es lo que dice el pasaje. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, y mire la siguiente palabra, para el propósito que recibiéramos la adopción de hijos. No solamente salvar, todavía darnos herencia. Dios envió a su Hijo. Esta declaración es el clímax de la argumentación del apóstol Pablo sobre la esclavitud versus la filiación, la adopción dentro de la familia de Dios. Marca este punto de inflexión de estar bajo la ley, llega a su clímax y ya no más, porque llega el tiempo preciso en que Dios envía a su Hijo para ahora libertarnos y adoptarnos como sus hijos. El verbo que se usa en envió tiene una implicación mucho más amplia que nuestra gramática española. Quizás no lo presenta, pero eso tiene la implicación de que Dios despidió a su Hijo. Estando en el trono, Dios despide a su Hijo. ¿A quién le gustan las despedidas? A nadie. Cuando yo me despedí de mi madre para venir a este país, fue doloroso. Yo creo que por 2-3 horas venía llorando, porque nunca me había separado de mis padres. Y esa separación marcó mi vida. Cambió muchas cosas en mi persona. Un amor más sincero hacia mi madre, que muchas veces no lo vemos cuando estamos ahí. Pero Dios, estando con el Hijo, lo despide a la misión para ir a su creación y ser como uno de ellos, para que usted y yo podamos ser salvados, adoptados y recibiéramos la herencia. Este envío no es un envío improvisado, sino un plan perfecto. Se ejecuta cuando vino la plenitud del tiempo. Es lo que dice Pablo, cuando llegó la plenitud del tiempo. Ese era el momento que Dios había planeado enviar a su Hijo. Muestra la iniciativa total del Padre. Porque ¿quién puede ir allá y traer al Hijo? Nadie. ¿Quién ha subido al cielo? Nadie. Fue Dios quien lo mandó. Muestra esa iniciativa total del Padre. No espera una petición humana. Actúa por amor soberano para su gloria. Todo lo que Él ha hecho es para su gloria. Esta declaración también nos enseña la preexistencia de Cristo. Envió. Él era, Él es y Él será. Él envió a su Hijo. El Hijo no fue creado, sino enviado desde la eternidad. Juan 1:14 dice lo siguiente: el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia no solo un favor inmerecido, sino una expresión activa del amor divino que salva, que transforma y sostiene. Y lleno de verdad, porque no solo es la veracidad, sino la realidad última, la fidelidad de Dios manifestada en Cristo. Él había prometido un Salvador. Y ha llegado el tiempo, hijo, llegó el tiempo el cual debes de ir. Y el hijo en completa obediencia y en completa voluntad con el Padre acepta. No fue obligado, voluntariamente aceptó. Asumió nuestra naturaleza, nacido de mujer, con la vista a representarnos, ser uno como nosotros, nacido bajo la ley para redimir a los que estaban esclavizados por ella. Era necesario que fuera humano y que fuese obediente. Y él lo cumplió al pie de la letra. Nunca pecó, nunca en su mente hubo un pensamiento mínimo de pecado. Toda su mente era obediencia a su Padre. Muestra también la relación intratrinitaria. El envío revela la comunión de voluntades dentro del Dios Trino. Dios envió al Hijo. El Hijo aceptó voluntariamente el plan eterno de salvación, siendo que esto implicaría dejar su gloria y encarnarse para habitar entre nosotros, tal y como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7. El cual existía, pasado, en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró el ser Dios mismo como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, de humano, haciéndose semejante a los hombres. En nuestra mente es imposible entender cómo el Dios creador de todo el universo viene a ser como uno de nosotros. Nuestra mente es imposible entender todo lo que Él dejó. Su gloria. Jesús no dejó de ser Dios. Eso es importante que lo entendamos. Él no dejó de ser Dios, sino que voluntariamente renunció a los privilegios, como la gloria y las prerrogativas divinas, para asumir la condición humana. Jesús no solo pareció siervo o se miraba como siervo, no. Se miraba como humano, no. Él fue humano, 100%, plenamente humano. Se hizo siervo, abrazando la obediencia, el sufrimiento y la entrega total. Qué gran ejemplo para nosotros. Como creyentes que hemos sido adoptados, que hemos sido salvados, debemos ser obedientes como nuestro Señor. Debemos pasar por el sufrimiento como nuestro Señor. Debemos entregarnos totalmente como nuestro Señor. Dios no improvisa. Su plan redentor tiene precisión exacta. Cuando vino el cumplimiento,
cuando vino la plenitud del tiempo, Cristo entra en nuestra condición para librarnos desde adentro, desde nuestro corazón. No vino a remendar, vino a transformar. Nos dio una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Y ahora podemos clamar, Abba, Padre. Y sabemos que Él nos escucha. No estamos tirando palabras simplemente al techo. Nuestras palabras son oídas por Dios. Y Él desea escucharnos. Desea saber lo que Él ya sabe, pero desea escucharnos. Porque quiere ver cuánto le amamos, cuánto confiamos en Él. Era necesario que el unigénito Hijo de Dios se encarnase y llevase una vida santa hasta el madero. Lo cantamos. Tenemos unos cantos que cantamos, llevó mi nombre hasta el madero. Y en esa cruz tomar nuestro lugar, recibiendo así el castigo de nuestros pecados, siendo tratado como malhechor, cargando en sí mismo nuestra maldad, recibiendo sobre sus hombros el castigo de nuestros pecados. Filipenses 2, 8, 9 lo dice muy claramente. Hallándose en forma de hombre, se humilló, no fue obligado, fue voluntariamente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto y le confirió, le dio el nombre que es sobre todo nombre. Señor, el Kyrios, que es el mismo nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahweh. Esta exaltación incluye su resurrección, su ascensión y entronización a la diestra del Padre. El nombre, sobre todo nombre, no se refiere al nombre de Jesús, sino al título Señor, que ese es en el contexto judío el equivalente a Yahweh, como lo comenté. Es la proclamación de su autoridad universal, tanto en el cielo como en la tierra, para que en ese nombre se doble toda rodilla. El propósito de la exaltación es la adoración universal. Todo el universo le debe la adoración a Dios. Creyentes y no creyentes. Debemos adorar a Dios. Toda rodilla se doblará. Es símbolo de sumisión y de reconocimiento. Toda lengua confiese. Símbolo de reconocimiento público y glorioso. La venida de Cristo no fue casualidad, sino perfectamente sincronizada con el plan divino. Jesús no solo fue humano, sino que vivió bajo la ley mosaica, cumpliéndola perfectamente. Esto lo habilitó para redimir a los que estaban bajo la ley, siendo nuestro sustituto. ¡Qué gran doctrina! La doctrina de la sustitución. ¿Para qué? A fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de Dios como garantía, como sello de que somos de Él.
Y el Espíritu mismo de dentro de nosotros clama, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, ya no somos siervos, ya no somos esclavos. Ahora somos hijos. Y si hijos, también herederos por medio de Dios. ¡Wow! ¡Cuánta bendición! Cristo no solamente libera, sino que transforma nuestra identidad. Vivimos en una época donde la identidad se negocia, se redefine y muchas veces se pierde. Y las personas buscan pertenencias en ideologías, en comunidades, logros o incluso en el rechazo de todo lo anterior. Pero ¿qué significa verdaderamente ser hijo? ¿Qué implica pasar de una condición de esclavitud espiritual a una relación íntima con Dios como Padre? Por eso Pablo ha dado ese ejemplo del esclavo y el heredero cuando es menor de edad, para que entendamos que Dios en su misericordia nos protegió a través de su ley. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios despide a su Hijo para que viniese, para que se encarnase, para que a través de Él pudiésemos tener la redención y así poder Él adoptarnos como hijos de Dios. Ha cambiado nuestra identidad. Ya no somos más simplemente personas terrenales. Sabemos que tenemos una eternidad con Cristo. Antes éramos simplemente ciudadanos terrenales. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Y somos pasajeros, somos peregrinos aquí en el mundo, como lo dice Pedro en su primera carta. Y esperamos la venida del Señor. Ansiosamente deseamos que Él venga. La adopción es esa nueva identidad del creyente con Cristo, hijo de Dios. Para recibir la adopción como hijos. Y la adopción es un regalo inmerecido. No le bastó con salvarnos, sino que nos adopta y nos da herencia. Esta adopción como regalo no se gana, se recibe por gracia, por fe en Jesucristo. Implica identidad nueva, ya no esclavos sino hijos. Intimidad con el Padre, ya no esclavos sino hijos. Herencia eterna, herederos por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo está viviendo usted, mi hermano? ¿Está viviendo en esta libertad? ¿Estamos viviendo en esta realidad de que hemos sido libertados y hemos sido adoptados? ¿O aún estamos viviendo como esclavos, tratando de ganarnos la salvación, tratando de mantener la salvación, portándonos bien? Oh, me tengo que portar bien, porque si no pierdo mi salvación. Oh, tengo que ir a la iglesia, porque si no yo creo pierdo mi salvación. Nada de eso se pierde, porque no fue algo que nos lo ganamos, ni nos lo merecíamos. Mas sin embargo, si hemos sido adoptados por Dios, nuestra identidad cambia, nuestros deseos cambian. Ahora deseo estar con mis hermanos, ahora deseo leer la palabra, ahora deseo tener comunión con el Padre, ahora deseo proclamar las bendiciones del Padre. Cierro diciendo lo siguiente.
La obra de Cristo no solo nos libera del peso de la ley y del pecado, sino que nos introduce en una nueva realidad. Somos hijos, no por mérito, sino por gracia. No por nacimiento natural, sino por adopción divina. Y como hijos ya no caminamos con temor, sino con confianza. Ya no servimos por obligación, sino por amor. Ya no buscamos aprobación porque hemos sido aceptados por el amado. El Espíritu que clama, Abba, Padre, dentro de nosotros no es una emoción pasajera, sino una señal eterna de nuestra pertenencia al Padre. Somos herederos, somos familia y eso lo cambia todo. Espero que el día de hoy, al exponernos ante la palabra de Dios, podamos salir de este lugar recordando quiénes somos, para vivir ya no en esclavitud, sino en una verdadera libertad, porque esa es nuestra nueva identidad. Salgamos no como esclavos que temen, sino como hijos que confían, como herederos que esperan y como hermanos que aman. Porque en Cristo ya no somos lo que éramos. Somos lo que Él ha hecho de nosotros, hijos. Oremos. Padre, qué gran privilegio de llamarle Padre. Gracias por adoptarnos. Gracias por enviar a Jesucristo. Y a través de Él, ahora podemos tener una comunión íntima con usted. Rogamos que su palabra no solamente quede en nuestra mente, sino que quede atesorada en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.